Hola, somos alumnos de la carrera de arquitectura del grupo 3, primer semestre, que estudian en el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan. El día de hoy te presentaremos un video sobre un ensayo que realizamos de los temas el programa arquitectónico y el análisis de edificios, que son el 5 y 6 de nuestra materia Análisis Proyectual, impartida por nuestro docente y arquitecto Ignacio Paredes. En el video participarán Luis Fernando Ramírez Márquez, Abraham Almaraz González, Emily Guadalupe Reséndiz Chávez, Catherine Naomi Mondragón Guadarrama, César Herrera Martínez y Montserrat Elizabeth García Martínez, su servidora. El hecho que motiva y justifica el proceso arquitectónico es la necesidad del hombre de habitar y de concebir espacios confortables, que permitan que la realización de actividades propias de su naturaleza, bajo una u otra circunstancia. Lo cierto es que la necesidad de vivienda perdura en el hombre a pesar de los siglos transcurridos. Esto siendo a veces que las necesidades y motivaciones ya no sean tan simples, como de encontrar una guarida. Pues otras perspectivas emergen cuando el individuo evoluciona en todas sus facetas humanas, las cuales podemos clasificar en las necesidades de vivienda primarias y secundarias. Las necesidades primarias corresponden a las que cubren requerimientos básicos, que serían la protección ante inclemencias climáticas y el almacenamiento de bienes y alimentos. Las necesidades secundarias provienen de una selección, mejoramiento e incluso sofisticación de las mismas primarias. El ser humano evolucionado y con una cultura a su alcance ya no se conforma con una simple guarida, pues si su poder adquisitivo se lo permite, aspirará a una calidad y conformidad dentro de la misma, y más si aún puede caer en una específica ostentación. Lógicamente, de las necesidades secundarias no aparecen mientras no se cubran las primarias, y dentro de aquellas igualmente se establece una escala de prioridades. De esto surge la necesidad de crear una forma en que estos procesos sean viables a la hora de crearse. De ahí proviene la necesidad de crear un programa arquitectónico con un análisis de edificios, ya de lo cual proviene la relación de un buen arquitecto y un buen cliente. El cliente debe elegir al arquitecto, conocer la obra del arquitecto y ver si al cliente le gusta o no. Y elegido el arquitecto, escoger el terreno en el cual el profesional sabe de lo que se trata y él tiene la formación, entrenamiento, experiencia e imaginación necesarios para guiarlo. Durante todo el proceso de diseño y construcción se van a colaborar para ayudarlo a definir qué se necesita construir, hasta una manera de obtener el máximo provecho para su inversión. La mayoría de actividades del ser humano como individuo y como miembro de una sociedad se desarrolla en un medio ambiente construido. Ha sido la arquitectura la respuesta a toda necesidad de espacio basada en dichas actividades, las cuales con el paso del tiempo han visto aumentar su variedad. A continuación, en el siguiente video podremos observar la importancia del programa arquitectónico y el análisis de edificios. Las definiciones básicas de lo que es un proyecto arquitectónico es que básicamente se refiere a un estudio de las necesidades espaciales, así como la vinculación y la jerarquización de cada uno de los espacios. Esta información se obtiene de las pláticas y las sesiones de diseño y la conceptualización que se tiene con el cliente, y del conocimiento tipológico por parte del profesionista, que es el arquitecto, abogando por la creación de un proyecto realmente pensado que sea por y para el usuario. El espacio, el lugar y el espacio arquitectónico. La noción de espacio arquitectónico hace referencia al lugar cuya producción es el objeto de la arquitectura. Este concepto permanente de revisión por parte de los expertos en esta materia, ya que implica diversas concepciones. Es correcto afirmar que se trata de un espacio creado por el ser humano. Esto, en otras palabras, es un espacio artificial con el objetivo de realizar sus actividades en condicionantes que se consideran apropiadas. El programa arquitectónico o programática del espacio, esto se refiere a que el programa arquitectónico del proyecto debe estar pensado exclusivamente en los usuarios, sintetizando el análisis de los espacios. Solo para mencionarle los espacios que necesitan lograr un buen desempeño del proyecto, agrupados por los tipos de usuarios planteados, por ejemplo los usuarios principales, donde se ven las áreas de exhibición, los baños públicos y otras áreas, o los usuarios que son permanentes, como la administración, la bodega de almacenaje, baños para empleados, etc. Y otro que son los usuarios temporales.
y el espacio arquitectónico. No es igual al espacio físico o biológico. Está regido por leyes sociales, existiendo una estrecha relación entre espacios arquitectónicos y sociales. En muchos casos, las características del modo de vida dependen de ese espacio. Cada edificio, parque, ciudad, país tiene sus espacios arquitectónicos con sus características. Crear un espacio arquitectónico es organizar las relaciones espaciales entre distintos objetos, espacios o fenómenos. Por esto, es necesario conocer cómo se representan estas relaciones en una vivienda. En la vivienda se crean espacios más o menos cerrados, con dependencia en las actividades que están destinadas y del ambiente, del cual se quiere lograr o en el cual se encuentra. Todas las viviendas tienen no menos de 2 espacios. Uno de ellos relativamente cerrado, que es el interior, pues el hombre siempre podrá entrar a él, y el otro abierto, que es el exterior. En todo espacio arquitectónico existe una relación entre forma, estructura y escala. 5.1.2 Programa arquitectónico u programática del espacio. Cuando se comienza la conceptualización de un proyecto arquitectónico, los elementos fundamentales son la planeación, la organización y la realización de diagramas que nos llevarán a un programa arquitectónico. Estos elementos son considerados como la base de cualquier proyecto y surge de un análisis y sintetización de la investigación acerca de los clientes. Básicamente se refiere a un estudio de las necesidades espaciales, así como de la vinculación y la jerarquización de los espacios. Esta información se obtiene de las pláticas y sesiones de diseño, además de conceptualización con el cliente, y del conocimiento tipológico por la parte del profesional, abogando por la creación de un proyecto realmente pensado por y para el usuario. 5.2 Esto nos obliga a pensar al diseño del las programa necesidades del cliente y ponerlos Para en el elaborar lugar un de proyecto quienes arquitectónico habitarán se el lleva a cabo un proceso previo de investigación que guía al arquitecto en su tarea a lo largo de todo el proyecto. La interpretación que hace el arquitecto de los resultados de esta etapa es lo que define en buena medida la personalidad del proyecto. Se identifican en este arranque de proceso 3 actividades básicas: el planteamiento del programa, interpretación del programa, investigación, que son previos al comienzo del diseño arquitectónico y existen consideraciones que deben ser contempladas. Esto puede ser la situación del terreno, las dimensiones, las características topográficas, la orientación cardinal y los servicios, como puede ser la energía, el agua, los drenajes, la vista, etc. Luego de solucionar los aspectos anteriores, se valorarán las necesidades edílicas, como la superficie construida, altura de pisos, plantas, relaciones entre espacios y usos, etc. De esto, el programa arquitectónico. Otro elemento a tener en cuenta es el presupuesto disponible para la construcción, que es la determinante para nuestro diseño arquitectónico. 5.2.1 El programa arquitectónico con base en la relación forma-función. Cuando se comienza la conceptualización de un proyecto arquitectónico, los elementos fundamentales son la planeación, la organización y la realización de diagramas que nos llevarán a un programa arquitectónico. Estos elementos son considerados como la base de nuestro proyecto y surgen del análisis y la sintetización de las investigaciones acerca de los clientes. Al decir que la arquitectura es una forma y función, se entiende por forma que contiene un espacio interior y que genera también espacio exterior, siendo percibida hacia afuera por medio de volumen envolvente que contiene el espacio habitable para el ser humano, para realizar una serie de actividades de función y sus limitantes, como son el material de piso, pared y cubierta que definen y dan forma por medio de una función a la masa arquitectónica y que contienen un espacio y volumen, siendo el resultado y respuesta al entorno y contexto que las rodea. Es el reflejo de aspectos de unas épocas, como pueden ser en lo político, social, económico y cultural, o en actividades como el trabajo, el descanso, la renovación, el culto, la recreación, educación, etc. Esto insertado en una cotidianidad de una determinada época y lugar. 5.2.2 Métodos para realizar diagramas de relación y zonificación. El paso siguiente para hacer todo este proceso es unir los ambientes con el tipo de líneas que según su relación, respetando las siguientes normas y condiciones. 1. No deben existir intersecciones de líneas continuas y preferentemente tampoco líneas continuas con discontinuas ni discontinuas con discontinuas. 2. Las circunferencias no pueden quedar encerradas dentro de la unión de las líneas, ya que esto puede representar un problema de encierro de ambiente en el diseño final, o a menos que ese sea el ambiente que se necesite, ya que esto provocará que no exista iluminación ni ventilación natural en el mismo. 3. Las líneas solo pueden ser rectas y no se permite hacer curvas ni quebradas mixtas. 4. Las líneas deben ser perpendiculares a las circunferencias no tangentes.
Para el trazo del diagrama se toma como base el diagrama de preponderancia, que puede utilizarse incluso un calco sobre este diagrama para representar las posiciones de los ambientes, y la matriz de relaciones para ver las relaciones entre los ambientes. En el primer intento de elaboración de diagrama es inevitable repasar las condiciones descritas, ya que su elaboración existirán muchos errores, y en el primer intento del diagrama se le denomina diagrama desordenado. Seguidamente, con el resultado obtenido en el primer intento pueden moverse las circunferencias para evitar los errores cometidos y lograr una buena y perfecta distribución. Hay que recordar que si se mueve un ambiente con relación necesaria con otro, deberían moverse ambos de este diagrama, y al final debe representarse, ya que esto no debe estar desordenado y esto debe servir a nuestro diseñador para llegar a una respuesta final. Deberán intentarse a las veces necesarias hasta llegar a una circulación aceptable y perfecta, en donde sí se respetan las condiciones necesarias. La zonificación en la arquitectura se define como un análisis que nos permite determinar los parámetros a respetar para construir un proyecto en un lote, ubicando correctamente los espacios del proyecto según las necesidades. Una vez hemos analizado el sitio y contamos con el programa de necesidades y diagramas, podemos decir que el lugar del terreno podrá ubicar uno de los espacios teniendo en cuenta sus diversos requerimientos y las ideas rectoras. Es decir, iniciaremos una zonificación y al zonificar vamos definiendo la ubicación de las diferentes zonas y los espacios de cada zona en el terreno. Al hacerlo, tomaremos en cuenta la orientación, las circulaciones, flujo y remates visuales. 5.2.3, los cuales son métodos para realizar un diagrama de funcionamiento. El primer paso en el diseño de objetos o procesos es representarlo mediante estos diagramas, los cuales son para ayudar a la estructura y saber cómo estará en funcionamiento y cuál sería su comportamiento en la arquitectura. Esto es de gran ayuda, ya que podemos identificar si hay algún tipo de problema cuando estamos realizando apenas el plano, en este caso, y darnos cuenta, percatarnos de estas problemáticas, dependiendo si es de una representación gráfica que esté mala. Esta nos referimos a la representación constante de estos contenidos, que tendrá un producto al final que sea digital. Es más común que sea digital, ya que es más fácil de entender o puede ayudar a tener esta estabilidad, que sea muy bien estructurado. Hay diferentes herramientas de diseño que son de ayuda para realizar estos diagramas. Ha evolucionado de tal manera que ahora ya las herramientas son más que nada digitales, para que sea de una unidad de crecimiento geométrico. Con esta información puedan soportar la estabilidad del diagrama y pueden representar a la información que el arquitecto quiere dar a entender. El 5.3 es aproximación deconstructiva a la programación espacial. El constructivismo o deconstrucción es un movimiento arquitectónico que es moderno, que surge en la década de los años 80 en el siglo XX, y que presenta cierta similitud al constructivismo. Esta arquitectura desconstructivista se caracteriza por la fragmentación y el proceso del diseño no lineal, una apariencia visual final a los edificios de la escuela de constructivista, y se caracteriza por una estimulante imprevisibilidad y un caos controlado. Este deconstructivismo es liberar la arquitectura de las reglas modernistas que sus seguidores juzgan constructivas, el cual es algo erróneo, como la forma sigue a la función o la pureza de la forma y la verdad de los materiales. Este deconstructivismo desempeña en la arquitectura moderna un papel opuesto a la racionalidad, que es ordenar y
durante el modernismo y postmodernismo. Esto provee orden y estabilidad, producto de la pureza geométrica de sus composiciones, formal. Esto anhela a la forma pura, lo cual es algo erróneo si hablamos de esto, ya que la manera armónica genera un todo, esto lo unifica y es un conjunto estable con impurezas o inestabilidad, visto como una amenaza a los valores formales de la arquitectura. Esto es porque se dice que se podría considerar algo estable, pero tiene esta impureza o inestabilidad que la caracteriza. Esta alterna una idea de forma pura, la cual la forma se ha contaminado, entre comillas, hace evidentes fallos a las estructuras dentro de las cuales aparentemente son estables, pero las lleva al colapso. Propone una visión diferente de la estructura, ya que los fallos dejan de lado las formas puras y se preocupan de identificar estos síntomas de impureza reprimida, los cuales suelen confundirlo con el desmontaje, demolición, dismulación, pero eso es algo erróneo. El tema 5.3.1 es la deconstrucción. Esta se caracteriza por su fragmentación no lineal, la no utilización de formas rectilíneas y la distorsión y dislocación de formas. Será una arquitectura exterior e interior impredecible, caótica controladamente e inquietante. Una arquitectura que tiene en cuenta las partes para llegar a su totalidad. A la deconstrucción arquitectónica se le ha criticado su falta de funcionalidad, su formalismo, su falta de conciencia y su aire elitista. En la actualidad, algunos de sus seguidores en los años 90 de alguna forma reniega de ella, como es el caso ya citado de Henry. 5.3.2 El uso del mapeo como método de análisis de eventos. ¿En qué consiste el mapeo? El modelo para el análisis paramétrico y evaluación organizacional, mapeo, se basa en una plataforma de herramientas para examinar el perfil de composición y articulación de la estructura y los procesos internos de entidades organizacionales, en relación con un marco de referencia de parámetros descriptivos. Su representación y valoración mediante formatos de tipo tabular y matrical. El mapeo debe incluir aspectos físicos del sitio, pero también aspectos cualitativos e interpretaciones personales por el arquitecto sobre el lugar. Hay una serie de herramientas que pueden usarse para mapear un lugar o un espacio determinado, investigarlo y producir un diseño a partir de esos indicadores. 5.3.3 El diseño del espacio continuo como receptor. El modelo de relación espacial más frecuente es la continuidad. Esta se puede entender la propiedad de la percepción que nos lleva a agrupar todos aquellos elementos que siguen una misma línea o dirección. Es decir, nos permite identificar claramente distintos espacios y que estos respondan, del modo idóneo, a sus exigencias funcionales y simbólicas. El grado de continuidad espacio y visual que establece entre distintos espacios se definirá a partir de las características del plano que los une o los separa. 6.1 Método deconstructivo. El método deconstructivo es un estilo arquitectónico que, para los arquitectos, forma parte del reto en lo posible de liberar a la arquitectura del poder de la estática y la utilidad del antropocentrismo, y si es posible, de construir renunciando a los principios de la arquitectura deconstructivista fundamentales de la tectónica, el equilibrio, la versatilidad y la horizontalidad, y en la medida de lo posible, crear una estructura descentralizada. El desconstructivismo es un movimiento arquitectónico que nació a finales de los 80. El intento del deconstructivismo es liberar a la arquitectura de las reglas modernistas que sus seguidores juzgan como constructivas, ya que la forma sigue a la función. Evaluación sistemática de la arquitectura.
La evaluación sistemática analiza bajo 3 enfoques: cognitivo, semiótico y simbólico, la manera como el destinatario interpreta el fenómeno arquitectónico. Esta tiene como objetivo proponer una visión de crítica bajo un enfoque transdisciplinario, abierto y holístico, apegada al contexto en el que el objeto de diseño se genera actualmente. Retomo de la hermenéutica, la concepción de una interpretación apoyada en 3 etapas: prefiguración, configuración y refiguración. Esta última a partir de 3 dimensiones, que es la lógica, ética y estética, para incorporar un nuevo paradigma en el que el fenómeno arquitectónico ha transferido lo técnico a lo formal y funcional para acercarse al terreno de lo antropológico. Que es el análisis del entorno y el contexto. Este es el análisis de los alrededores del edificio que queremos construir, que está en obra, y es un análisis constante o analizar a profundidad sobre el impacto de la edificación con respecto a su entorno. Es una necesidad socioambiental más que nada también, porque tenemos que encontrar algún tipo de fallo que pueda causar para evitarlo. Más que nada sería buscar, indagar todo el entorno, todo el contexto que tiene a los alrededores para la construcción de este edificio, casa, lo que tengamos en mente, y buscar algún tipo de solución que pueda, no sé, hacer que estos sitios no tengan ningún factor problemático, que es lo más común los fisiobióticos, socioculturales, más que nada también, y esto radica la importancia del análisis del sitio y de su entorno, en lograr integrar las características naturales y las necesidades humanas en pro de evitar el aumento de las problemáticas, que es lo más común que encontramos, como la desigualdad social, en algunos casos, la degradación ambiental, que es un tema muy importante en estos días, y los asentamientos humanos. Es el aprovechamiento de estos recursos naturales para poder tener una estructura al final que sea la adecuada respecto a lo que pide el cliente y a las necesidades o problemas que hoy en día estamos teniendo respecto a lo ambiental y lo sociocultural. La territorialización, que es algo también en particular el desarrollo de la vida humana, son productos de un proceso interrelacionado entre los elementos biológicos, físicos, culturales y sociales sobre la superficie terrestre. También la creación del desarrollo de proyectos arquitectónicos o urbanos establece una relación dinámica entre el ser humano, la arquitectura y el espacio geográfico. Más que nada estamos hablando del espacio y el sitio, buscar, indagar, analizar, para al final tener un gran trabajo, un gran proyecto en el cual nos basemos en las problemáticas y en futuras problemáticas que pudiera tener mediante la naturaleza o bueno, el espacio, encontrar si en algún futuro podría causar algún tipo de daño el realizar un edificio en, no sé, en ese tipo de espacio geográfico, que la tierra sea inadecuada, o también el hecho de la sociedad buscar si hay algún tipo de problema que tenga a futuro o que tenga en ese momento, buscar y poder aplicarlo sin que tenga este problema, en buscar diferentes tipos de no sé, tal vez sería como a encontrar el problema y desde ahí tal vez quitar en algún momento el edificio, causando así obviamente daños tanto a la sociedad como a la naturaleza en ese sentido. Y creo que está involucrado más que nada en eso. Está compuesto en general este sistema por lo socioeconómico de la población. También tenemos que buscar que sea adecuado para la socioeconomía que existirá a futuro y que existe en ese momento, no tampoco perjudicarla, pero tampoco que se quede de esa manera, sino aumentar, y claro que no haya algún tipo de problema. Y también serían las historioculturales. Algo que queremos también evitar es quitar un poco de la historia. Queremos más que nada centrarnos en eso, si sea posible, de no tener algún tipo de fallo para no afectar a la historia, entre comillas, pero que tampoco la historia nos pueda quitar algún tipo de edificio. Por eso es importante este análisis, porque es vida, más que nada la arquitectura es vida y necesitamos que esa vida siga. Más que nada sería social y natural. Análisis de los elementos y componentes arquitectónicos. El elemento arquitectónico es una de las partes funcionales, estructurales o decorativas de una obra arquitectónica, de modo que cada uno de ellos funcionaría como una palabra del lenguaje arquitectónico de la arquitectura sería el texto.
Los elementos arquitectónicos son las piezas encargadas del armazón, de la forma y de la calidad estética de un edificio. Hay elementos arquitectónicos encargándose de separar el volumen de la edificación del ambiente que lo rodea, externos que pueden ser las fachadas o cubiertas, internas de separación de plantas y distribución, y otras de relación interna y externa que pueden ser puertas o ventanas, y por último los estéticos, condicionados por los anteriores. Bueno, este tema se puede dividir en 3 subtemas, que pueden ser los elementos arquitectónicos funcionales, que son los elementos constructivos compartimentados respecto al ambiente exterior, los muros portantes perimetrales, los muros cortina acristalados, las cubiertas, etc. Pueden ser elementos funcionales. También los elementos arquitectónicos estructurales es el segundo subtema, que está dividido en 2, que pueden ser los elementos sustentados y los elementos sustentantes. En los elementos sustentados puede ser el techo, cubierta, dinteles, frontones o vanos, y en los elementos sustentantes pueden ser las columnas, vigas, plintos, arcos o tetralisto o el podio. Y también se puede dividir en el tercer subtema puede ser el elemento arquitectónico decorativo, que son aquellos elementos que cumplen funciones decorativas, pueden formar parte de los anteriores, pero su principal función es estética. El tema 6.1.4 es el análisis del espacio interior y exterior. Esto conlleva espacios conectados, conectores y complementarios. Se refiere, un ejemplo es a los pasillos, a los espacios cuya función principal es la circulación y sirven para comunicar diferentes habitaciones o estancias, o incluso diferentes elementos en una misma estancia. Los pasillos son comunes en viviendas, en donde dan acceso al vestíbulo o al salón a las habitaciones interiores. Las escaleras permiten superar las diferencias de altura. Sirve como conexión entre 2 planos situados a diferentes alturas como elemento arquitectónico adaptado a la escala humana. Por las escaleras se trasladan personas y objetos. En el vestíbulo es un espacio o conjunto de cuartos grandes y extensos en un edificio o en una casa, y en particular en un teatro, ópera, sala de conciertos, feria de muestras, cine, etc. Se trata de un área de descanso para el público y un lugar utilizado especialmente antes de la función y durante los descansos, pero también como lugar de celebraciones después de la función. El jardín es un terreno donde se cultivan plantas con fines decorativos y ornamentales. Se trata de un huerto de flores que busca embellecer un determinado lugar. Análisis de la estructura portante y cimentación. Se llama estructura portante a la que proporciona soporte a un edificio, en particular a su techo. Una estructura portante es una ilustración simple del concepto de estructura. Este tipo de estructura tiene la función de soportar pesos, cuyo prototipo es la armadura que sostiene un tejado o de mantener unidad entre sí. También otro cuyo prototipo es el chasis de un automóvil o la carcasa de un aparato. Los siguientes son algunos tipos comunes de estructuras portantes, que puede ser el andamio, el arco, la armadura, el armazón, el bastidor, carcasa, el chasis, el embalaje, el esqueleto interno, el exoesqueleto, la ménsula, la montura, entre otras cosas que puede ser el soporte. Y para el análisis de cimentación, todas las edificaciones están expuestas a tener problemas constructivos. Entre ellos, las patologías relacionadas con las cimentaciones son las que tienen los mayores gastos de reparación. Por esta razón, el análisis de cimentación es fundamental con el objetivo de evitar un posible colapso del edificio y además de poder arreglar los problemas aparecidos. A este respecto, los daños de las cimentaciones provocan alteraciones en la vida normal de los vecinos del edificio afectado, ya que suelen presentarse con grietas en las paredes y sonidos como chasquidos. Además, los edificios colindantes también pueden ser afectados y con ellos sus habitantes. Esto de la cimentación es muy importante, ya que es lo que sostiene el edificio, como aquí lo dice, y puede ser afectado a demás personas como el que lo habita en el lugar, o como lo dicen los vecinos, por las gritas o sonidos. El tema 6.1.6 es el análisis de sus instalaciones. Las
Las instalaciones se pueden definir como el conjunto de redes y equipos fijos que permiten el suministro y operación de los servicios que ayudan a los edificios a cumplir las funciones para las que han sido diseñados. Para su adecuado funcionamiento, todos los edificios tienen instalaciones, ya sean viviendas, fábricas, hospitales, etc., que en algunos casos son específicas del edificio al que sirven. La función de las instalaciones es llevar, distribuir y evacuar del edificio materia, energía o información. Hay diferentes tipos de instalaciones como lo son la instalación hidráulica, la sanitaria, la eléctrica, las instalaciones de gas, climatización, telecomunicaciones, instalaciones de transporte, instalaciones hospitalarias, sistema contra incendios, automatización de sistemas y energías renovables. En el tema 6.1.7 análisis de los materiales seleccionados por resistencia física y propiedad perceptiva. A la hora de seleccionar un material, lo primero que debemos tener en cuenta es la utilización que se le va a dar a dicho material. No tendrá la misma exigencia de durabilidad para una estructura que, por ejemplo, un acabado. Hay que tener en cuenta la vida útil de un material con respecto a otro, si van a formar parte del mismo sistema constructivo, ya que la muerte de uno de ellos puede suponer el mismo final para el otro. Si se deteriora uno, debemos reemplazarlo a ambos. Por lo tanto, cuando se debe la vida útil de un sistema constructivo una durabilidad mayor en un determinado material, no tiene por qué valorarse positivamente en su selección. Para la elección de materiales debemos seguir una estrategia proporcionada a la envergadura de la obra que vamos a ejecutar y la función que van a desempeñar en el conjunto de la edificación, siempre teniendo en cuenta estas directrices básicas. En concreto, durante este proceso de selección nos centraremos en los componentes principales de la envolvente del edificio. 1.8 Análisis de sus características denotativas, significado significante. Una de las características es el estudio de los elementos icónicos y simbólicos, en el cual consta que para captar el nivel denotativo solamente se requiere la percepción. Sin embargo, cabe puntualizar que en el análisis estructural denotativo nunca debería confundirse con una simple enumeración de los elementos, sino que explica y describe las relaciones de los mismos en función de una estructura. La imagen literal es la imagen denotada a la que le corresponde la identificación, la cual es una operación natural en el sentido en el que la relación entre significante y significado se establece en un primer nivel de lectura. En el segundo punto es el estudio de la forma. La forma abierta se percibe con mayor claridad con cuando se relaciona con el fondo, ya que una de sus características principales es que se integre a él o al medio. En la pintura, la forma abierta se expresa a través del poco contraste y el pase por medio del cual se funde con el fondo. El otro punto es el estudio del color. Según su tonalidad, los colores se pueden clasificar en dos grupos, en colores cálidos y colores fríos. Los cálidos constan en el blanco, amarillo, naranja y rojo, y los colores fríos constan en el verde, violeta, gris y negro. Tema 6.1.9 Emisión del juicio críticos hacia el edificio o espacio urbano. La crítica arquitectónica como disciplina ha recibido poca atención, a pesar de que existen una gran cantidad de material con el cual trabajar. Probablemente sea porque como arquitecto, al igual que como ciudadanos pobladores de arquitectura, no hemos comprendido la crítica como tal, como una disciplina. Para lograr una cabal comprensión de la crítica es necesario considerarla como un comportamiento, no como un enjuiciamiento, un juicio definitivo. Si se comprende a la arquitectura como actividad, instrumento generador de un mejor trabajo futuro, escaparemos de los paradigmas y perjuicios que se tienen a la actividad al pensar que todo estudio crítico presupone amenazas o quejas hacia las obras, o por el contrario a halagos. Contrario a lo que se piensa, la crítica es una actividad productiva que nos cubre a toda la mayor parte del tiempo y no es una exclusiva en el terreno de los conocedores. Su utilidad se centra en la gama de comentarios
comprometedores, tácticas e intenciones que logra ofrecer para el futuro venidero de la arquitectura. Si se dice una mejor atención a la crítica y a su enseñanza, el diseño relacionado con el medio ambiente y la educación de los diseñadores mejorarían considerablemente. Durante la realización de este ensayo nos pudimos dar cuenta la importancia de los pequeños detalles que logran caracterizar al gran concepto que mencionamos anteriormente. El hecho de encontrar, buscar e indagar en cada uno de estos para poderlos conocer y las herramientas necesarias que podemos tener a la mano para poder ser un buen arquitecto es primero poder conocer el espacio, analizar cada parte de este y poder fundamentar y crear un buen proyecto mediante la imaginación, análisis, diagramas, etc. Gracias por ver.